Antes que nada vamos a saludar directamente. Juanma, querido amigo, micrófono tuyo. Muy buenos días. Buen día, Elber, querido. Buen día a toda tu audiencia. Gracias por todavía hacerme sentir que esta es mi casa. La verdad que el otro día llegaba a Arequito el sábado de la mañana y veía el clima del clásico, ¿no? Unas ganas de relatar, Faba. Yo sé que está Leonito, un gran amigo y un gran profesional. Pero te digo, estuve a un minuto de mandarte un mensaje y digo, che, Faba, me dejas relatar. Si Leonito está fónico, tiene fiebre, algo avísame que estoy. No, pero aparte, el Leo te puedo asegurar que si vos se lo decías así. No, Ya sé, no. pero son. Además estoy oxidado, Faba, ¿sabes? Hace 15 años que no relato un partido. Sí, pero no se pierdan. No sé cómo estará, ¿no? Fuera de broma, eso lo sabe uno, ¿no? Pero no se pierden totalmente el óxido. Calculo que con 3 palabras, para cómo no hubo muchos goles, porque si hubiera muchos goles uno ya se... Uno se va acostumbrando durante el partido, Bueno, claro. ¿cómo andás, amigo? Bien, hermanito, bien, gracias a Dios, muy bien, visitando un poco los pagos hasta hace el sábado, me iré, calculo que mañana a la mañana, para visitar a la vieja, para que mi hijo disfrute un poco de sus vacaciones. Las vacaciones nuestras, mías en el trabajo y de él en la escuela, empezaron ayer. Claro. Están desfasadas con respecto a la provincia de Santa Fe. Así que bueno, un poco andando por los pagos, viendo amigos, viendo a la vieja. Y de paso también cumpliendo con el deber que todavía me ocupa hasta diciembre de este año, que es ser parte de la comisión comunal. Y con algunas ideas que no son ni más ni menos que cosas que hemos hablado durante lo que fue nuestra campaña del 2023 y algunas cositas que también hemos hablado ya siendo parte de la minoría y presentando iniciativas para que la comuna y el Poder Ejecutivo tenga a consideración, para que se pongan a consideración de la Comisión Comunal y tratar de poner nuestro granito de arena para colaborar con lo que es la vida diaria de los arequitenses y qué sé yo, uno a veces piensa qué cosas le puede, digo, uno como espacio político, ¿no? Nosotros como espacio político. Si bien este año no competimos en las elecciones, todavía hasta diciembre tenemos una responsabilidad institucional y política de pensar qué es lo mejor para la gente de Arequito y ver por dónde hay algunas necesidades que a lo mejor con algún proyecto de ordenanza se pueden resolver. Claro que por otro lado, tranquilamente, y esto lo digo bien gauchesco, ¿no? Por otro lado, tranquilamente podrían hacer la plancha, porque total, bueno, ya está. No, qué sé yo. Pero voy a que lo primero que dijiste, la responsabilidad política termina, y como ciudadano también, por supuesto, ¿no? Pero la parte política termina el 10 de diciembre, así que... Sí, y no, lo que no termina nunca es la responsabilidad de uno como militante, digamos, Claro. ¿no? Yo fui candidato circunstancial, como fueron un montón de compañeros y compañeras a lo largo de la vida política de Arequito, sobre todo compañeros, creo que tenemos una deuda como espacio político también de alguna vez llevar una mujer. Y bueno, somos circunstanciales como cabezas de lista, digamos, y como dirigentes políticos del momento. Después, militantes somos siempre, y sea quien sea, en los tiempos que vengan, estaremos ahí acompañando en ese carácter. Eso, siempre. Bien. Por lo menos con la cabeza. A veces uno, el cuerpo puede y a veces no puede, pero con la capacidad de pensar, con la experiencia que uno recogió en todo este tiempo, poder aportar. Perfecto. Antes de seguir, te voy a pedir que con tu mano izquierda, no te voy a hacer jurar nada, con tu mano izquierda tomes el tomes el termo. El termo. Ah, el termo te está molestando, sí. No, pero más de todo para la cámara. Y ese es el lugar exacto. Ahí está. Debería alguna vez dejarlo en mi casa el termo. No, por favor, pero... Yo si no tomo mate a la mañana estoy frito. Dijo Miguito, déale usted. Dijo Miguito. No, bueno, para que vean que esto es bien vivo, ¿viste? Después me parece muy bien. Va a quedar plasmado ahí. Antes de ir a las ordenanzas, a las propuestas en sí, porque todavía son propuestas que van a ser tratadas, como vos decías, recién lo hablábamos fuera de aire. Y viste, y que sí porque no se pudieron poner, que sí, pero yo no sé si en alguna nota te hicieron la pregunta clave. A ver, Juan Manuel Turri, explícame por qué no, vos me decís no nos pusimos de acuerdo, bueno, pero ¿cuáles fueron los factores por los cuales no hubo oposición este año?
Sí, a ver, es la primera vez que hablo después de no haber presentado lista. De que el peronismo, nuestro espacio, no presentó lista. Eh, Mira, no es que no nos pusimos de acuerdo, creo que No, yo tiré así por, viste, tirar. este año para mí era imposible encabezar la lista, por una cuestión, en la política muchas veces se trabaja la naturalidad, por una cuestión de naturalidad y porque habíamos hecho una buena elección en 2023, lo natural era que la vuelva a encabezar yo, pero viste, uno no es uno solo, uno es uno y sus circunstancias, y, y las circunstancias que yo vivía en el 2023 y que me iban a permitir estar 2 años como mínimo, Ujú. en el caso de que ganemos las elecciones, eran una, y esas circunstancias cambiaron, que tienen que ver con la vida propia, con la familia, con el trabajo, con la capacidad adquisitiva de uno, el esfuerzo que yo pude hacer en el 2023, yendo y viniendo, este año no lo podía hacer, porque no hay financiamientos en estos casos. Ujú. Uno puede conseguir para la campaña ciertos apoyos y gente que colabora, que por suerte con nosotros ha colaborado mucha gente, como para desarrollar la campaña, pero cuando se trata de la vida personal de uno, es uno con sus recursos. Ujú. Y en este caso a mí me costaba un montón. Hemos dialogado en el espacio, no tanto quizás como hubiésemos querido, pero las veces que hemos hablado de la cuestión, se intentó buscar quién podía encabezar, cómo armar la lista. Y después, bueno, uno no puede obligar a nadie a tomar la lanza. Ser candidato, yo te lo decía también fuera de aire, ser candidato o candidata requiere de una responsabilidad y de un desgaste Mm. que no todo el mundo puede hacer. Es la exposición constante, estar a disposición de la agenda, trabajar en las propuestas, que los equipos de trabajo funcionen, que esté aceitado el mecanismo de campaña, y generalmente sobre quien recae la mayor parte del desgaste es sobre el candidato o la candidata. Por lo tanto, no es fácil que las personas estén dispuestas, porque también el candidato o candidata que el espacio proponga tiene que ser competitivo. Eh, Tener en la previa un análisis y un margen de que las personas que integren la lista y sobre todo quien la encabece, sabemos que tiene que partir desde un lugar competitivo. Creo que el espacio partíamos nosotros desde un lugar competitivo, de los 2081 votos del 2023, Ujú. y eso también hace que se eleve la vara de quien toma las riendas. Yo di mi opinión en su momento en el espacio, también le manifesté a mis compañeros y compañeras cuáles eran mis imposibilidades para ser candidato, y a mí lo que no me lo permitieron fueron las circunstancias en este caso. Porque también cuando uno agarra una responsabilidad, tiene que saber que durante los próximos 2 o 4 años va a dar el 100% de lo suyo. Que su ocupación por ser presidente comunal está 100% puesta a disposición de esa tarea. Por sobre un montón de cosas de Por su... sobre todo, Por sobre por todo. sobre el Por sobre... trabajo, por sobre la familia, por sobre un montón de cosas. Y yo todavía tengo un hijo chico y que me necesitó, que en su momento en la campaña, eh, no te digo que por Lorenzo es un nene extraordinario y todavía no tenía demasiada noción de qué se trataba, pero sí notó que el tiempo que yo dedicaba no era el mismo de siempre, y todavía es una persona, mi hijo, que necesita de mi Sí, no acompañamiento, cabe de mi duda. presencia. Y para mí es muy duro cuando me pongo a pensar en ese tema, en esa tensión. Cuando Ujú. uno sabe, por supuesto que antes de decir que sí en el 2023, él lo sabía, de que si le tocaba ganar yo iba a estar a disposición de esta tarea. Pero bueno, con el correr de los años, ese escenario fue cambiando, que es lo que le pasa, que puede pasar en cualquier seno familiar, de que las circunstancias cambien. Así que bueno, si yo no podía dar el 100% en el caso de ganar las elecciones, me parece que no tiene sentido, porque en definitiva uno asume una responsabilidad que no es propia. Cuando le toca ganar la elección, uno gobierna para todos los arequitenses, tiene que estar a disposición de todos,
en todo el tiempo posible, llámese días de semana, días fines de semana, cuando ocurre algún imprevisto estar y cuando no sabe, cuando vos tenés claro que no estás seguro que vas a poder responder al 100%, es mejor no hacerlo, porque generás después un daño en la sociedad, no generas un daño en uno mismo o en tus compañeros o compañeras del espacio político. Lo termina sintiendo y lo termina necesitando la gente de Arequito y me pareció más responsable, en este caso, no ser candidato que serlo. Pero bueno, uno tampoco nos dice que las circunstancias puedan cambiar, que en algún momento, cuando la vida avance, se pueden acomodar un montón de cosas y volver a hacerlo, qué sé yo, no lo sé. Mientras tanto, me parece que el espacio político va a ir encontrando la manera de reinventarse. Nosotros somos un grupo de gente muy comprometido con la militancia política y nos gusta, sobre todo nos gusta. Después podemos hacer mejor o peor las cosas, pero sabemos que si estamos en la cancha vamos a dar lo mejor de nosotros porque nos gusta, porque nos apasiona y bueno, para eso siempre vamos a estar. Creo que también la gente de Arequito un poco lo sabe, la gente de Arequito que ha recurrido a mí en determinados momentos de este año y medio, un poco más, que llevo siendo parte integrante de la comisión comunal, sabe que mis respuestas siempre fueron inmediatas, que mi búsqueda o intento de buscar una solución o de pensar una solución siempre estuvo, y lo mismo con mis compañeros y compañeras de lista, que son los que a nivel local, digamos, en el día a día recibían por ahí algunos reclamos y algunas inquietudes. Con lo cual yo creo que es cuestión de volver a reorganizarse, de volver a pensarnos hacia adentro, para ver cómo le podemos ofrecer a Arequito en los tiempos que vienen una alternativa. Perfecto, claro, clarísimo, clarísimo, por primera vez. Sabíamos que venían los que te conocemos por ese rumbo, ¿no? Pero dicho de boca de uno siempre es mejor. Bueno, Juan Manuel, ¿y con qué te acercaste hacia la comuna local? ¿Con qué, digamos, proyectos relacionados a qué? Bueno, uno es un proyecto del cual yo había hablado en la campaña mucho y que creo que también las circunstancias de hoy hacen que tengamos que tener la creatividad para pensarlo, que es el tema de la vivienda. Arequito tiene, obviamente no en la mayoría del pueblo, pero sí en una buena parte del pueblo, un déficit habitacional. Quizás la gente, o las personas y las familias que tienen ya su casa propia no le encuentran demasiado sentido a este proyecto, pero hay un montón de personas, de familias, de madres solteras o de madres que son jefas de hogar, que tienen un problema habitacional o porque no hay casas para alquilar o porque se le hace imposible acceder a una vivienda propia. Creo que la circunstancia hoy, al haber ausencia de planes nacionales y provinciales, para llevar adelante los planes de vivienda, me parece que es necesario tener la creatividad de por qué no poder hacerlo en la comuna. Hay un antecedente no tan lejano, muy cercano, de una comuna, que fue la comuna de María Susana, que tenía un proyecto de viviendas propio, financiado con iniciativa, porque no, a ver, los fondos pueden provenir ya sea de la misma comuna, que en algunas cosas en las que gasta decida no seguir gastando para aportar a esto, que viene de los propios financiamiento comunal, del Estado, que son los impuestos y esas cosas, que pueden venir de donaciones, pueden venir de aportes del sector privado, incluso porque la iniciativa le gusta y que la comuna lo consigue. Muchas veces también las comunas han conseguido este tipo de aportes, que se puede pensar hacia más adelante, incluso porque se está reformando la Constitución de Santa Fe en estos momentos, la convención está empezando a trabajar, tiene 60 días para trabajar, y uno de los grandes temas de la convención constituyente son las autonomías municipales. Creo que es un tema central de esta constitución, de cómo los municipios, hoy comunas, pero que pasarían a ser municipios, puedan autosustentarse, contar con los recursos
sin necesidad de gestionarlos todo el tiempo, sino que sean ya asignados para que el municipio pueda autogestionarse en la construcción de sus obras, en las limpiezas de su territorio, en decisiones, básicamente en decisiones, que a veces tienen que ver con el financiamiento y a veces no. En un futuro, pensando que Arequito pueda, como todas las comunas de la provincia de Santa Fe, pasar a ser municipios autónomos, poder encarar un plan de vivienda propio, financiado y apuntado a universos de personas. ¿Qué son universos de personas? Nosotros proponemos en la ordenanza que tengan residencia mínima de 3 años en el pueblo, prioridad con las familias que tengan hijos menores de edad o pequeños, prioridad a las mujeres jefas de hogar con hijos, y que la comuna haga los aportes iniciales. No sé, eso después deberá definir el Ejecutivo de cuántas viviendas, de qué características de vivienda. Nosotros algunas cosas proponemos en la ordenanza, pero eso también no solo te da una iniciativa y una creatividad, sino también genera trabajo. La obra genera trabajo. La construcción, claro. La construcción. Que después cada familia, la familia que sean asignadas, ya sea por estas características, y si hay empate de características, nosotros proponemos que sea por sorteo. Digo, qué sé yo, si se presentan a la vivienda gente que puede pagar después la cuota, nosotros decimos que tenga sustentabilidad para pagar. Eso no quiere decir ni que tenga un recibo en blanco. Qué sé yo, hay mucha gente que no trabaja en blanco, pero que a lo mejor el contratante de esa persona pueda decir, che, no, mire, yo lo voy a seguir contratando, tranquilo, acéptenlo en el plan. Es un trabajo social también el que requiere hacer la vivienda. Puede comenzarse con una vivienda, con 2 viviendas, con 3 viviendas, con lo que tenga capacidad el fondo inicial, y después generar un fondo rotatorio que las familias que salgan adjudicadas en las primeras 2 o 3, o las viviendas que decida el Ejecutivo, vayan pagando su cuota. La cuota la tendrá que establecer el Ejecutivo. Tendrá que ser mensual con el interés que el Ejecutivo crea conveniente, de acuerdo a cómo vayan evolucionando. Generalmente se puede poner la bolsa de Portland como medida de ajuste. Y que esa plata que vayan pagando las familias que ya tienen la adjudicación vaya a un fondo rotatorio para la construcción de nuevas viviendas. Que no sea todo el tiempo necesario que la comuna vaya dando aportes para que la construcción de las nuevas viviendas, sino que a medida que las familias que ya son adjudicadas van pagando, se van destinando a un fondo rotatorio. Una cadena. Una cadena para que se vayan construyendo viviendas. Me parece muy necesario en este momento donde se está necesitando, porque esto no es una crítica ni al gobierno nacional ni al gobierno provincial, que quede claro. Cada uno llegó, yo creo que el gobierno provincial en este sentido tenía otro objetivo que obviamente no está pudiendo cumplir porque está destinando los recursos a otras cosas. El gobierno nacional fue claro, el presidente de la nación fue claro de que obra pública no iba a haber, lo dijo en la campaña, lo está cumpliendo con creces, lo vemos en las rutas, lo vemos en las viviendas, lo vemos en las cloacas, lo vemos en toda obra pública que no llega y no va a llegar. Entonces tiene que estar desde los territorios y de los gobiernos locales la creatividad necesaria para suplir esa falencia. Porque en definitiva las que viven acá son familias de Arequito. Y las personas que necesitan una casa o la posibilidad de tener una casa, por eso al programa le ponemos empezar. Porque hay muchas familias que sin esa posibilidad no pueden empezar a ordenar su vida. Claro. Que es lo más simple, ordenar su vida. Cuando vos tenés tu casa, te estableces en un lugar, le das un lugar a tus hijos, decís, bueno, de acá en adelante, de acá no nos movemos, no vamos a tener que meter otra mudanza y llevar las cosas a otro lugar, no voy a tener que estar desesperada buscando una casa o desesperado buscando una casa para alquilar, sino que acá empezamos, lo pagaremos tantos años, tendremos tanto tiempo para pagar pero este es nuestro lugar, de acá no nos vamos más, acá vas a crecer, le decís a tus hijos y hacia adelante. Me parece que es una manera de empezar y una manera que necesitan las familias para empezar y para ordenarse y para tener la casa propia, porque en definitiva, por más que uno esté muchos años pagando esa casa propia, es lo que le va a dejar a los hijos y los hijos a los nietos y así sucesivamente. Porque eso termina siendo, digamos, un legado.
la casa propia no solo es lo que resuelve la cuestión habitacional del momento, sino que termina siendo un legado que pasa de generación en generación adentro de una familia y que muchas veces sirve de punto de partida para los hijos, después para los nietos y así sucesivamente, porque si no tenés ese punto de partida, después es muy difícil llevar adelante un orden en la vida, en tu día a día. Y bueno, creo que una de las ordenanzas va en ese sentido. Después en las redes sociales voy a subir algo y la gente que me quiera escribir al teléfono o a las redes sociales, a mi Instagram o a mi Facebook pidiéndome los proyectos, no tengo ningún problema de mandárselo para que lo pueda leer tranquilo en la casa. La otra ordenanza tiene que ver con algo que vinimos hablando este tiempo, que yo lo veo como un problema. Que no, quizás no tiene que ver con algo que atraviese directamente a la sociedad de Quito, pero sí atraviesa el sueño o la necesidad de muchas personas. A la comuna de Arequito llegan permanentemente currículums de chicos que necesitan trabajar. Hoy la comuna, cuando no hay demasiadas inversiones privadas, Arequito carece de eso hace mucho tiempo, de iniciativas privadas que generen empleo, no llegan inversiones, como los famosos que dicen, llegan inversiones, no llegan inversiones. Bueno, a Arequito no llegan muchas inversiones. Puede haber emprendimientos pequeños que de a poco van creciendo y hay algunos casos, sí, pero eso lleva tiempo. Grandes inversiones, Arequito, grandes industrias, no están llegando hace mucho tiempo. Entonces el empleo privado ronda siempre sobre las mismas industrias, que muchas veces también están sobrepasadas a la hora de contratar personal y tienen mucha demanda de gente que le pide trabajo, y la comuna también es un lugar de eso. Muchos chicos recién recibidos o que recién terminan la secundaria, por diferentes motivos, tienen el sueño, el anhelo o las ganas, porque muchas veces pueden ser las ganas, de trabajar en el sector público. Hoy lo que ofrece trabajar en el sector público es la comuna, la EPE, que es una empresa pública, no mucho más. ¿Alguna escuela si sos docente? Alguna escuela si sos docente. Y me parece que la comuna, ante la necesidad de mucha gente de trabajar, una manera de igualar oportunidades es hacer concurso. Concurso para la gente, cuando se libera la posibilidad de un cargo o de una ocupación o de una función adentro de la comuna, sobre todo administrativa, porque después están las contrataciones temporales, que eso, en nuestro proyecto de ordenanza seguimos que sigue siendo potestad del Poder Ejecutivo. Las contrataciones, obviamente, cuando el presidente comunal designa secretarías y asesorías políticas, sigue siendo potestad del presidente comunal, pero lo que es la planta administrativa y la planta permanente de la comuna, que mucha gente que tiene el sueño pueda concursar y pueda participar de una especie de examen, donde nosotros en el proyecto de ordenanza establecemos algunas pautas, incluso sugerimos alguna puntuación también, una integración de una comisión evaluadora, integrada por gente de la comuna, por la comisión, por un representante de las instituciones del pueblo, que sea bastante plural, que pueda evaluar a la persona para que entren a trabajar y que no sea por orden de llegada, porque a veces el cargo, que no sea ni por orden de llegada ni a dedo, ni que sea ni por afinidad ideológica, que muchas veces pasa, ni a dedo, ni tampoco por orden de llegada, porque ¿qué culpa tiene un chico de haber llevado el currículum 3 días después, o 2 semanas después, o un día antes, y por eso se pierde la posibilidad y está más tiempo sin trabajo? No, se arman los concursos, se hace la evaluación, y las personas que mejor califiquen en ese momento para ese trabajo puedan tener una igualdad. ¿Qué es lo que iguala la evaluación? La evaluación iguala las posibilidades de todo. Si llegaste 3 días después o 3 días antes, si sos radical, peronista, socialista, del Partido Demócrata, de lo que sea, te iguala también, porque no te da ninguna ventaja. Le pones fecha de inicio y fecha de cierre a la entrega, y bueno, ahí sí, flaco, sabes que tenés del 3 hasta el 10 para entregarlo. En esos 7 días anda bien entregado. Exacto, vos tenés que inscribirte en el concurso para poder concursar, y así sucesivamente. Me parece que puede ser un ordenador de lo que es el trabajo administrativo y de planta permanente de la comuna. Me parece que tampoco está bueno que se elijan a las personas que van a entrar. No tengo nada con las personas que han entrado a trabajar y seguramente están capacitadas para hacer su trabajo o lo irán aprendiendo con el tiempo.
como toda ordenanza, no legisla para atrás, legisla para adelante. Claro, claro. Que de ahora en más la gente pueda tener un momento de igualdad para poder ingresar y que a nadie se le trunque el sueño sin haber tenido la chance. Que eso es lo importante. Lo que te da la evaluación es una chance. Claro, exacto. Después está en uno si la aprovecha o no la aprovecha. Pero te da la chance y que todos tengan la chance de participar en la comuna. Es como cuando se licita un trabajo entre varias empresas. Todos tienen la chance de llevar su propuesta. Su propuesta. Acá sí hay otra cosa, pero en el sentido de lo que vos decís, es que todos tengan la posibilidad de acercar, flaco, yo estoy capacitado, tómame una prueba, yo, y después, bueno, se verá al final de la evaluación quién puede ser el más adecuado para... Me parece que si uno se sienta a pensar y en este caso el Ejecutivo si pone a trabajar sus áreas técnicas y políticas en ambas iniciativas se podrían llevar adelante tranquilamente. Hay un montón de cosas que nosotros no presentamos como ordenanza y que habíamos propuesto en la campaña porque se llevaron adelante. La pavimentación de la avenida San Martín fue una propuesta nuestra. La idea de hacer algo relacionado al deporte, lo nuestro era un poco más ambicioso, en el velódromo, fue una iniciativa nuestra. El tema de ordenar el tránsito fue una iniciativa nuestra. El centro de monitoreo fue una iniciativa nuestra. Lamentablemente, la clase política no evoluciona, cambian los actores, pero no cambia la modalidad. Si la clase política evolucionara y los que ganan elecciones, y no lo digo exclusivamente por Nicolás, Nicolás es una persona que en este tiempo hizo un vínculo forjado en las reuniones de comisión, en el trabajo, y en algunas cosas a la que recién estoy conociendo. Yo creo que en Arequito hay un atornillamiento de un montón de gente de hace millones de años que toman decisiones en el pueblo y que tienen como costumbre de que no se le reconozca nada al adversario político. Yo creo que la grandeza en la política y lo que requiere hoy la dirigencia política moderna, digo, si no escuchamos los mensajes que dan las urnas, la gente no va a votar, va la mitad de la gente a votar o menos. La gente votó como presidente un outsider total de la política, cansada del sistema político y de la dirigencia convencional. Y así estamos. Y sin embargo seguimos con las mismas mañas y las mismas cosas de siempre. Y en Arequito pasan. A mí me hubiese encantado, pero no por mí o por como no me tocó ser candidato, porque también lo fue Emiliano, lo fue Gabriel anteriormente, y creo que el peronismo viene insistiendo hace mucho tiempo con el centro de monitoreo. De venir y decir, esta vez vamos a poner en práctica el centro de monitoreo, es un requerimiento. Sabemos que nuestros adversarios políticos lo propusieron siempre, es una iniciativa que hemos tomado y que toda la dirigencia política sabe que eso está bien y que había que hacerlo, y quien tuvo la posibilidad de ganar la elección y de ser electo por mayoría, por la gente de Arequito, tenga la grandeza de decir, esto había que hacerse, lo viene proponiendo la oposición hace mucho tiempo. No pasa en Arequito eso, por eso tenemos que sentarnos los opositores a decir, recuerden que esto fue idea nuestra, Pero ¿por qué nosotros lo decimos? No por una cuestión de ego o de soberbia, para saber que también hacemos nuestro aporte al pueblo y que algunas cosas se toman. Si no, nadie se entera que hacemos un aporte al pueblo y que nosotros pensamos que las tres calles de la avenida San Martín estaban destruidas y que nosotros durante la campaña dijimos, esto hay que arreglarlo, lo vamos a hacer, si ganamos. Se hizo. Y acá nadie lo había dicho. Fue una novedad. Lo que bien lo pensamos. No, después, obviamente, hubo iniciativas como el playón del Ferroclub y algunas cosas que fueron de parte de la gestión, y me parece muy bien que la gestión las capitalice, pero nosotros hemos hecho muchas cosas, que hemos pensado muchas cosas y hemos tenido la iniciativa de proponer a la sociedad muchas cosas que en estos 2 años se llevaron adelante. Bueno, perfecto. Me parece muy bien. Pero me parece que la dirigencia tiene que empezar a mutar hacia otro lugar. Hacia un lugar de pensarnos más como comunidad, a pensar de que somos solo adversarios políticos y no enemigos, a pensar que tenemos una dirigencia política madura en Arequito, que es capaz de pensar en conjunto para todos los arequitenses, y que después en pequeñas cosas tenemos diferencias y por eso competimos en elecciones. Pero me parece que no, si no empezamos a pensarnos de esa manera, en algún momento la gente va a dejar de ir a votar. Y con toda la razón del mundo. Directamente, no va a ir más directamente. Y claro, con toda la razón del mundo, Elber.
Porque si no, no maduramos más. No maduramos más. Pero esto no es ni problema de Nicolás Carotti, ni tampoco lo fue anteriormente de Paola Forcada. Ni tampoco de Juan Pablo Larrambert, te diría. Acá hay 3 o 4 personas que en Arequito toman decisiones hace 50 millones de años. Y sabemos perfectamente quiénes son. No hace falta que yo venga acá a acusar con nombre y apellido. Cada uno sabemos. Y siguen tomándolas. Y siguen, a lo mejor, dejando hacer algunas cosas, pero cuando hay algo que hace ruido, toman posición enseguida. Y bueno, de algunos de ellos es valorable porque en algún momento han puesto la cara y han hecho su carrera política. De otros, jamás le hemos visto el rostro. Espectacular. Se desayuna uno. Yo todavía, en algunas cosas sigo siendo medio cruzalteño todavía. Claro. Che, bueno, amigo, la verdad que bueno, una linda charla, muy buena las iniciativas, ojalá sean tratadas, como decís vos, y puestas en marcha. Así será, por supuesto, si fueron recibidas, el Ejecutivo y en las reuniones así se hará. Y sería la primera vez en la historia, si se pone alguna en debate, sería la primera vez en la historia que una iniciativa de la oposición se pone en debate. Te iba a preguntar, pero sería bueno también. Sería bueno, me gustaría, lo tomaría muy bien. Siempre hay una primera vez para que algo quede en la historia. Voy a comparar algo muy distinto, pero a vos que te gusta el deporte. Que Belgrano esté jugando una final de futsal a nivel liga, porque hubo un loquito, y me lo permito porque el papá también es medio loco, y me lo permito porque son los 2 amigos míos, que se llama Tuguita Audicio, decidió un día decir, che, vamos a meterle ficha hace 3 años atrás al futsal, ¿viste? Y hoy en día, viernes a la noche, 21:30, final con Sport de Cañadense, primera vez en la historia, que ojo, tampoco me malentiendan, porque como decís vos, acá el que escucha al otro lado escucha lo que se le canta el forro a la bola. Si yo lo digo así, dijo el Basto, si no lo decís vos que sos el dueño. Pero podía haber sido Belgrano, podía haber sido 9, cualquiera de los dos podía haber estado. Le tocó estar a Belgrano porque Tuguita se puso al hombro el futsal y hoy está en una final. Y bueno, por primera vez, como decís vos, bueno, alguna vez tiene que ser la primera vez en algo. Y alguna vez, sí, felicitaciones a la gente de Belgrano que ha apoyado, ha apostado al futsal y sí, realmente han hecho un gran trabajo. Veo a los clubes de Arequito trabajando muy bien. Una veces, y sé que la gente muchas veces mira por cómo le va el fútbol profesional, o el fútbol de primera, mejor dicho. No es profesional, es amateur, pero es fútbol de primera. De los resultados de un club, y yo la verdad que en estos días recorrí, para sacar a mi hijo del celular, lo llevo a caminar por el pueblo y le cuento historias del pueblo, ¿no? Bueno. Y él me pregunta historias de cuando yo era chico. Gracias a Dios todavía conservamos eso. Les contás algunas nada sí. más. Y hemos pasado caminando por ambos clubes y están los 2 clubes muy lindos, muy bien cuidados. Que esos lugares, que son los que reciben a todas las familias, a las que más pueden y pueden todo, y a las que menos pueden o no pueden nada, las recibe a todas por igual. Me parece muy bien que estén muy cuidados, muy solventes, trabajando con mucha seriedad. Y eso se lo nota, se lo percibe cuando uno pasa por enfrente, cuando uno, en el verano voy a las 2 piletas, y eso se nota cuando uno pasa por las instalaciones. Así y la provincia apostó mucho al deporte, en general, viene apostando estos últimos años. Yo no voy a ir a política no me interesa, pero apostó mucho. Vio que en el deporte había un rescate de jóvenes importantísimo. Siempre es así. Yo calculo que entre los 2 clubes de Arequito deben pasar 1.300 familias. Sí. Casi todo el pueblo estamos hablando, que van a los clubes por algún motivo u otro, o a la colonia, o a fútbol, o a vóley, o a patín, o a cualquier actividad. Incluso el 9 de julio también tiene un jardín. Sí. Me parece que el trabajo social que hacen los clubes, por eso cuando se habló mucho del tema de la SAT, uno que es de pueblo, quizás en la ciudad no te lo entienden mucho, pero uno que es de pueblo y sabe del trabajo social que hacen los clubes como asociación civil, sin fines de lucro, porque es lo que son, tanto el 9 de julio como Belgrano, y todos los clubes que están en la región, y todos los clubes del país, salvo algunos que son más o menos mixtos, son asociaciones civiles sin fines de lucro. Hacen un trabajo social que ninguna empresa privada como SAD haría en el caso de que los clubes sean privatizados.
es recibir familias, es atender a todo por igual, es preocuparse por cómo está ese chico en el seno familiar, es acompañarlo, es dedicarle tiempo, es escucharlo. Y eso lo hacen los clubes porque son todavía asociaciones civiles sin fines de lucro. Ojalá Belgrano y 9, que son los clubes que me ocupan como mariquitense y que me preocupan como mariquitense, sigan manteniendo ese espíritu. Ojalá todas las personas que trabajan a diario en los clubes con mucho sacrificio, que muchas veces son dirigentes y otras no, y simplemente van a poner el lomo por historia y por pertenencia, sigan haciéndolo y no se desgasten nunca, porque esas son las personas que más allá de las dirigencias del turno, que más allá de los aportes que vengan o no de las provincias o de la comuna o de la nación, son las personas que todos los días se levantan y saben que durante el transcurso del día van a tener que ir al club a poner tiempo, que es fundamental, energía, que es fundamental, y sobre todo amor, que es más fundamental que cualquier otra cosa. Entonces, desde ese lugar, siempre que tengamos una posibilidad como dirigente, como militante, de resaltarlo, de comprometernos, de destacarlo, lo vamos a seguir haciendo. Perfecto, la verdad que sí, sí. Y yo te digo que, y cerrando porque sé que tenés otra nota, vos sabés que acá entrás y salís, es giratorio esto, no, como no hay donde vos también tenés una patita y siempre, No, perfecto. Sí. Pero estás en todos lados. Que el dedito tengo, ¿no? ¿No llega a ser un pie? Bueno, no creo. Bueno. No, hijo de mil. Escuchame, no, te decía, digo, que esto de hacer agenda deportiva, el programa que yo hago los viernes, me abrió la cabeza de que sí, y que no me puté el futbolero, porque a mí me encanta, sabes que me encanta el fútbol, pero cuántas otras disciplinas deportivas hay en los clubes y qué sé yo qué me imaginaba que me iba a hacer pelota, paleta, Unión Casildense, me imaginaba que el frontón era el de Cruz Alta y que no existía más la pelota, paleta, ¿entendés? Y así un montón de cosas, y o que por ejemplo se inventa el New Con, que es el vóley para los mayores de 60, ¿te das cuenta? Y el club lo tiene, el club en este caso lo tiene 9 de julio, y Belgrano tiene otras iniciativas también, y eso es lo bueno. Amigo, hermanito, gracias por abrirme las puertas siempre de tu casa. Sí, es de mi casa, porque realmente es de mi casa. Esto es literal. Es literal. Además. Es literal. Para poder entrar a Play hay que pasar por tu casa. No queda otra. Así que no, el agradecido soy yo por esto y por todo, y porque sé que, bueno, ¿cuánto tiene Lolo? 11, cumple 12 en septiembre. 11, pero bueno, tenés otro de 30 y pico allá en Buenos Aires, que también cuando necesite una mano, hablamos de mi hijo, para que la gente entienda, hablamos de Gianluca. Cuando necesite una mano, sé que tiene un amigo, un hermano mayor allá en Buenos Aires, donde está viviendo el loquito.